Buenas tardes, estamos en el segundo chat del módulo 2 del máster en gestión de proyectos de bioconstrucción. Hoy tenemos con nosotros al profesional invitado, Mariano Bueno. Espero que muchos de vosotros lo conozcáis. Es un gran experto, un pionero y un gran divulgador, con muchísimos conocimientos en agricultura ecológica, geobiología, bioconstrucción, alternativas de vida saludable. Tiene una larga trayectoria, especialmente en geobiología, y es socio fundador de GEA. Dejo el paso a Mariano Bueno. Bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, yo lo que quería compartir con vosotros es todo lo que nos aporta la geobiología al campo de la bioconstrucción. Es más, casi podríamos decir que la bioconstrucción nace a partir de esa inquietud de una serie de personas sensibles que, sobre todo en Alemania, en los años 50 se dieron cuenta que había determinados factores de riesgo en torno a la vivienda. En principio lo que más miraban era el tema de las radiaciones de la Tierra, la radiactividad, los campos electromagnéticos, pero poco a poco se fueron dando cuenta que había otros factores de riesgo que estaban incidiendo negativamente sobre las personas, como eran las sustancias tóxicas, ciertos materiales de construcción, materiales que eran radioactivos, materiales electrostáticos, y poco a poco, desde esa geobiología que estudiaba inicialmente solo estudiaba los efectos de geos, de la Tierra, de las reacciones de la Tierra sobre la salud de las personas, se fue ampliando al concepto de Baubiologie, biología de la construcción, o sea, biología de las viviendas, y que, pues de alguna manera, fue abriendo campo y han ido siempre juntas, aunque de alguna forma hay una línea de la bioconstrucción o de la baubiología alemana que está un poco al margen de lo que sería la geobiología o la radiestesia, por considerar que todavía no hay equipos científicos que puedan determinar con claridad algunas de las radiaciones que detectamos, pero lo cierto es que en la práctica una vivienda sana, aparte de los materiales ecológicos, los materiales con bajo impacto ambiental, eficientes, que no sean tóxicos, que no sean radiactivos, requiere que esté ubicada en un lugar que sea favorable para los moradores. Yo, que empecé con la geobiología, el primer curso lo hice en el año 81 en la Universidad Verde de París, en Chabrán, de mano de un arquitecto, Remy Alexandre, y curiosamente de un veterinario, Henrique Candón. Uno nos expuso todos los efectos sobre la salud en las viviendas y sobre las personas, y el veterinario su experiencia de los animales estabulados, como según donde estaba la cuadra o la granja había o si pasaba una línea de alta tensión cercana, los problemas de salud que eso generaba en estos animales estabulados. Y digo estabulados porque los que pastan en libertad buscan su buen sitio, buscan las zonas más favorables y evitan aquello que pueda ser perjudicial. En nuestro caso, posiblemente cuando los seres humanos éramos nómadas, bueno, hay testimonios de que de alguna forma, al ir moviéndonos, observábamos la naturaleza, la vegetación, los animales, buscando ese buen sitio. Incluso hubo épocas, sobre todo en la Edad Media, que existía como el arte de elegir el buen sitio. Había personas sensibles en todos los entornos sociales en los que de alguna forma se recurría a ellos, como ahora se recurre a los taorís para buscar agua. Pues había personas que tenían esa sensibilidad de saber qué lugares favorecían la vida y qué lugares podían ser negativos, patógenos. Nosotros llamamos geopatógenos en el sentido de patología que viene de algo que sale de la Tierra, y estas personas de alguna forma ayudaban en la búsqueda de los lugares idóneos. Bueno, en la cultura oriental todo esto vino de la mano del Feng Shui, solo que el Feng Shui tiene una parte interesante, pero al mismo tiempo tiene mucho folclore. Los miles de años de Feng Shui ha hecho que se haga que cada maestrillo cree su librillo y su escuela, y cada uno, y dicen cosas contradictorias y todos tienen la verdad. Entonces, en la geobiología lo que hacemos es, la parte más científica es todo aquello que podemos medir con equipos electrónicos, la reactividad del suelo, la reactividad de los materiales, la electrostática, los campos eléctricos, los campos electromagnéticos de baja, de alta frecuencia. Recurrimos a equipos electrónicos lo más calibrados y fiables posibles. Pero también es cierto que hay una serie de radiaciones o de energías
que todavía no hemos conseguido, no se ha conseguido equipos plenamente fiables para determinar esa incidencia. Y ahí es donde recurrimos a la sensibilidad personal. Creo, aquí, sí, si voy pasando, a ver si quiere funcionar. Vale. Voy a pasar unas diapositivas rápidas simplemente para decir que cuando hablamos de salud, a veces cuando hablamos de geobiología, da la impresión que todos los problemas de salud tienen que ver con las radiaciones y las energías en el entorno de la vivienda. Pero partimos de que en realidad toda patología es multifactorial y hay que tener en cuenta la respiración, la alimentación, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, las relaciones personales, los buenos pensamientos y abajo del todo pone buenas energías en la casa. Es un elemento más, no es que sea el decisivo, pero sí que es cierto que hay muchas personas, y esto yo lo experimenté en el año 86, estuve viviendo y estuve colaborando con arquitectos y geobiólogos suizos y visité varias casas y una de las prospecciones hicimos una casa que ya estaba hecha con criterios de bioconstrucción, materiales ecológicos, pinturas ecológicas, etcétera, pero había sido mal ubicada y a los pocos años la dueña de la casa enfermó con un cáncer bastante problemático y vimos que su cama estaba ubicada sobre una corriente subterránea cerca de una línea férrea electrificada que creaba una sinergia entre campos electromagnéticos artificiales y esa radiación natural, que posiblemente esa casa, si se hubiese ubicado 6-8 metros desplazada a un lado o a otro, posiblemente no hubiese acontecido una enfermedad de esas características. Entonces, de alguna forma, lo que vemos es que, aunque la genética nos dice, los genetistas, parece que todo sea genética y que la culpa de nuestros problemas sean de nuestros padres, hoy vemos que los problemas que padecemos puramente genéticos directamente son entre un 5 y un 10%. Se está comprobando que el ambiente tiene un factor es un factor bastante incidente sobre la salud de las personas. Se calculan que entre el 25 y el 30% de las patologías que padecemos tienen que ver con el entorno en el que vivimos y de hecho, bueno, la OMS ya tiene catalogado el aire de las grandes ciudades como cancerígeno. Quiero decir que si vives en una gran ciudad tienes más probabilidades de padecer cáncer que si vives en un entorno rural o con mucha vegetación. Pero a fin de cuentas lo que se está viendo es que el factor más decisivo en nuestra salud es nuestro estilo de vida. Lo que comemos, si hacemos ejercicio o no, los pensamientos, o sea, todo aquello que tiene que ver con decisiones personales. Yo decido si como más sano, como lo que me echen, como aquel que dice, o si visto con ropa más ecológica, o llevo ropa sintética o llena de químicos, o me pongo cremas que puedan tener sustancias tóxicas. O sea, de alguna forma, esto es decir. Y hay una parte que es la del lugar, que tiene que ver con las tres, o sea, el lugar donde vivimos tiene una incidencia, tanto el clima como las demás radiaciones, y está claro que estará en sinergia con mi genética, puede ser más propenso. Por ejemplo, estamos encontrando muchas personas de esta enfermedad emergente, que es la electrosensibilidad o la sensibilidad química, que obviamente cuando se rastrea se ve que hay una serie de factores pues de traumas en la infancia que han predispuesto a esta persona a ser más sensible a cualquier cosa que sea agresiva, pero que al mismo tiempo genéticamente sí que hay una cierta predisposición y lo estoy viendo en familias que la madre y la hija tienen esa electrosensibilidad, pero está claro que siempre se desencadena a partir de un factor o ambiental o laboral. Hay muchas personas con electrosensibilidad y sensibilidad química que fue a partir de exposición a compuestos químicos, sobre todo personas que trabajan en la limpieza o que han usado o sustancias volátiles que han desencadenado desinfecciones. Hay maestros que han sido después de una desinfección de estas que se hacen en los colegios, han entrado y al inhalar esta sustancia ha desencadenado esas respuestas. Pero siempre tenemos que verlo como factor global, o sea, tenemos que tener en cuenta que tanto la salud como la enfermedad es la interacción de todos esos factores y lo que estudiamos concretamente en la geobiología y en la bioconstrucción y en la biohabitabilidad es esos factores de riesgo que inciden en el entorno, sobre todo del hábitat de la vivienda. Y son tanto climáticos, dependerá si es una zona de costa, una zona de montaña, donde circulan vientos fuertes o hay vientos de poniente con cargas eléctricas ionizantes, si estás en un valle, o sea, todo eso va a incidir
había una frase antigua que decía: la geografía hace al hombre, bueno, y a la mujer, ¿eh? La geografía hace al ser humano, o sea, de alguna forma vemos que en cada lugar geográfico la gente tiene unas características, unos comportamientos que siendo geográficos, o sea, siendo culturalmente, teniendo la misma cultura, tienen peculiaridades. Yo recuerdo siempre lo recordaré, mis visitas a Colombia, la gran diferencia entre Bogotá y Medellín. La gente de Bogotá, dentro de todo el contexto de violencia que suele acompañar a Colombia, es como más tranquila, más pausada, y en cambio en Medellín la gente es muy hiperactiva, es como entre Valencia y Madrid. En Valencia la gente es más tranquila y en Madrid es muy dinámica y muy... ¿Era debido a la altura a lo mejor? Radiactividad. Ah. Cuando hice las mediciones, Bogotá tiene un nivel de radiactividad muy bajo, como Valencia es kárstico y tiene un nivel de radiactividad muy bajo, Madrid tiene un nivel alto, entre 150 a 200 milirems año, Medellín también tiene un nivel alto. Y entonces es como ese exceso de radiación, o sea, ¿no? La energía o la quemas o te quema. Yeah. Entonces, tú puedes estar tranquilo si no tienes una presión muy fuerte, pero si recibes mucha radiación tienes que moverte más para quemar ese exceso de energía. Y recuerdo que había un cartel a la entrada, cuando llegabas con la autopista a la entrada de Medellín, un cartel enorme que ponía: para atrás ni para coger impulso. O sea, que es bastante fibroenergía. Entonces, ese entorno tiene una incidencia, pero luego ese entorno puede estar con más vegetación o menos. Por ejemplo, ya se ha visto, hay varios estudios, ver verde alarga la vida, el contacto con el verde tiene efectos terapéuticos. Recientemente se hizo un estudio con mujeres con dolores de fibromialgia, con problemas de fibromialgia, de pasear un día en un bosque frondoso y otro día en una montaña pelada, y observar que después de haber paseado unas horas por un bosque frondoso se reducían todos los síntomas de dolor, de malestar, o sea, una mejoría bastante interesante en la salud de esas personas que no se daba cuando paseaban en plena naturaleza pero sin vegetación. Y el último estudio muy interesante, muy reciente, han observado temas de atención en los niños y rendimiento escolar, y han cogido con el Google Maps, han ubicado dónde vive ese niño y han mapeado la vegetación que hay alrededor de las viviendas donde habitan. Cuanta más vegetación, mejor rendimiento escolar, más atención, y cuanto menos verde, peor. O sea, que nuestra psicología también depende de ese entorno. Yo creo que es que nos estamos alejando de la naturaleza. Somos seres vivos. Mira, hay un problema, yo que soy de los viejos, porque este año que viene cumpliré 60, pues de alguna manera todavía recuerdo cuando en el libro de mi madre, la enciclopedia Álvarez, ponía aquello de que en la naturaleza hay 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Vaya. Pensábamos que éramos un reino aparte, que habían puesto aquí Dios para hacer usufructo. Y entonces, ahora nos damos cuenta, y sobre todo con todos los trabajos de la epigenética y de la biología más actual, pues todos sabemos que somos holobiontes o los simbiontes. O sea, todos estamos interconectados y además que somos seres biológicamente adaptados a un medio. Cualquier cambio que se produzca en ese medio va a suponer un cambio para nuestra biología. Entonces, ese medio es muy importante y tenemos que reconocer, y de alguna manera, como bien dices, en las últimas décadas nos hemos desenraizado de las raíces de lo que es la vida, que es la propia naturaleza. Entonces, bueno, aparte de esa orografía, vegetación, luz, etcétera, o un aire más sano o menos sano, yo que estoy en el tema de agricultura, pues vemos que aquí en la Comunidad Valenciana, en el mes de mayo-junio, hay una nube tóxica que nos viene del norte de Italia, de la zona industrial del norte de Italia, que se estanca algunos años se estanca sobre la Comunidad Valenciana, y esto produce un incremento del ozono y a nivel del aire que respiramos. Y, por ejemplo, en la agricultura se ve con las virosis, de repente los tomates se queman todos con las grandes virosis. Entonces vemos que esa contaminación que se está produciendo en el norte de Italia la estamos tragando aquí, o sea que no conoce fronteras. El efecto mariposa funciona, es decir, cualquier cosa interactúa por muy lejos que esté. Entonces, sobre esos elementos nosotros podemos incidir poco, sí, desde la bioconstrucción. Si construimos casas más sanas, más eficientes, menos contaminantes, estamos reduciendo el impacto que tiene la vivienda sobre el medio y mejorando de alguna manera ese medio. Pero donde sí podemos incidir es en el lugar exacto donde vamos a construir.
podemos buscar espacios con más vegetación, con mejor luz, con un aire más sano, pero sobre todo lo que yo puedo aportar es el tema de, porque esa parte serían los ambientalistas, mi parte es la parte de las radiaciones de la Tierra y la influencia en la salud. Entonces vemos que hay una serie de estructuras geológicas, geofísicas, que predisponen a que la Tierra emita, por ejemplo, decíamos antes, suelos cárticos, calcáreos, hay menos radiactividad en esos ambientes que en las zonas graníticas, donde, pues, en los últimos mapas de cáncer en España, pues se ha visto que las zonas más graníticas con más radiactividad, el índice de cáncer, sobre todo cáncer de pulmón por gas radón, está disparadísimo y por encima de la media de lo que es el tabaquismo. O sea, que esos espacios van a tener una incidencia sobre la salud de las personas a esos niveles que hasta ahora no se tenían muy en cuenta. Pero al mismo tiempo hay una interacción entre estas radiaciones de la Tierra y las radiaciones artificiales. Hay un estudio en Inglaterra hace unos 10 años en que se observó que el gas radón de las viviendas y del entorno se incrementaba con la cercanía de líneas de alta tensión. Un campo electromagnético artificial crea reacciones electrobioquímicas, no sé muy bien, electroquímicas o no sé muy bien, que hace que esos minerales emitan más cargas radiactivas, por lo tanto va a tener una incidencia. Entonces, siempre observamos en los estudios geobiológicos sinergias. Pocas veces un solo factor lo vemos como factor incidente, pero cuando se unen varios factores vemos que hay problemas de salud. Y ahí hay otro elemento que en la bioconstrucción es muy importante tener en cuenta, que son los materiales de construcción. Hay materiales que son muy permeables a las radiaciones, que no interactúan y tal, y hay otros que son alteradores. Todo lo que son metales, sobre todo ferromagnéticos, alteran el campo magnético y vemos cómo desplazan líneas Harman o generan resonancias o campos electromagnéticos muy aleatorios y alterados en viviendas concretas. Acabas de mencionar las líneas Harman. A lo mejor les podrías hacer un pequeño... Vale. Como sí que realmente tiene mucho que ver con la geobiología, las pues de Harman. alguna forma hemos hecho ese repaso global, que es lo que quería la introducción, y vamos a ver algunos puntos. Decir que en el fondo lo que buscamos, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas hoy pasamos el 90% del tiempo en el interior de edificios, las viviendas terminan siendo. Entonces, de alguna forma, esa geología o esa biovitalidad que analiza, lo que sería es analizar los factores de riesgo en el entorno del hábitat o vinculado con las viviendas. GEA, pues en los años 90 empezamos a divulgar todo esto con los libros, y lo que nos enseña es que para mantener una salud óptima hay que buscar esa armonía bioelectromagnética e evitar interferencias de ese entorno. Entonces, y eso que has dicho, naturales y artificiales, por supuesto. Sí, en esta imagen se ve muy claro. O sea, toda alteración energética o electromagnética, natural o artificial, es susceptible de alterar el bioelectromagnetismo corporal, que eso es lo que tenemos que empezar a aprender, que no somos solo seres moleculares, sino que en realidad, yo siempre hago la misma metáfora o el mismo ejemplo. Un cuerpo, una persona viva y esa misma persona muerta, químicamente es idéntica, tiene las mismas moléculas, las mismas células, es todo igual, solo que por una circula electricidad está viva y por la que no circula electricidad, punto, no funciona el corazón, no late, no hay actividad neuronal, los músculos no. Por lo tanto, la diferencia no es química, es eléctrica. Sí, es diferencia de potencial. Diferencia de potencial eléctrico. Circulan electrones, hay vida. No circulan. Esto es muy buena observación. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que se pensaba que los campos electromagnéticos artificiales no tenían incidencia sobre los procesos biológicos de los seres vivos. O sea, lo cual parece un poco naif. Sí que no, se pensaba que la intensidad es tan bajita como que no podía tener. Pero claro, como el cuerpo, la biología utiliza tanto frecuencias como intensidades, diferencias de potencial de milivoltios, de microvoltios, de nanovatios, pues esas pequeñas intensidades que no te van a dar una descarga, no te van a electrocutar, pero sí pueden alterar procesos biológicos profundos. Entonces, de alguna forma, tendríamos que investigar, lo voy a pasar así un poco largo, todo el tema de la electricidad, de las radiaciones que recibimos del cosmos, porque en el fondo la Tierra está recibiendo radiación del cosmos, sobre todo del Sol, pero también genera su radiación interna, y nuestro cuerpo es un cuerpo bioelectromagnético. Y por eso es importante, ya que funcionamos con procesos bioelectromagnéticos y por bioresonancia, somos como antenas que captamos y de alguna forma
estamos continuamente intercambiando energía con el entorno, pues al final lo que los seres vivos hacemos es acompasarnos con las frecuencias, como nuestro marcapasos o nuestro metrónomo, si fuéramos músicos, es la frecuencia del entorno. Eso son las bioresonancias, ¿no? Claro, resonancia es esto que todos habréis oído, de coger dos guitarras o dos violines, afinar una cuerda idéntica en los dos, y uno la colocas en un extremo de una habitación y el otro en el otro extremo. Tocas una de las cuerdas de una de las guitarras y la otra empieza a sonar con la misma intensidad y con el mismo sonido, porque están acordadas, están en resonancia. Entonces, nosotros, nuestra estructura, tanto altura, longitud del brazo, la forma de la cabeza, que es como una antena parabólica, el cráneo, es resonante con determinadas frecuencias. Entonces, utiliza patrones vibratorios o patrones de ondas electromagnéticas, las famosas ondas Schumann, de entre 8 y 9 ciclos por segundo o hercios, pero también el campo magnético terrestre. Por eso se aconseja dormir con la cabeza al norte, pero esto lo veremos. Bueno, que 8 o 9 hercios creo que es la del cerebro, luego tenemos una resonancia para el corazón, luego para cada órgano. Porque por el tamaño. Normalmente la resonancia en antenas, en electromagnetismo o en radiofrecuencias, sabemos que una antena, lo que es antena pura, es cuando lo que hizo Hertz fue coger dos barras de hierro, en una le puso una descarga eléctrica pulsante, esto generó una onda electromagnética y la otra barra hizo de antena, pero porque eran igualitas. Sí. Si la barra hubiese sido más larga o más corta, las ondas hubiesen pasado a través sin ser absorbidas. Sí, porque entonces, es la longitud de onda respecto al emisor. Como cada órgano tiene un tamaño diferente, es resonante con frecuencias diferentes. Entonces, lo que sí vemos es que muchos procesos biológicos, esta imagen nos muestra cómo los días que el campo magnético terrestre está pausado, en este caso el 8 de marzo del 89, la producción de melatonina, una de las hormonas que nos permite descansar, regenerar y tiene efectos antimutágenos, es muy alta. Pero los días de tormenta magnética, un fenómeno natural, pero hay una alteración del electromagnetismo terrestre, esos días el cuerpo está como estresado y fabrica menos melatonina y dormimos mal, dormimos fatal, cae el sistema inmunitario y tenemos, por ejemplo, si esto ocurre ahora a principios de invierno, pues lo que suele pasar, nos resfriamos más, tenemos más problemas. Entonces, de alguna manera vemos que estamos en sintonía con los procesos electromagnéticos naturales y no somos algo aparte, sino que van a incidir. Y sobre todo, el tema de la melatonina, la glándula pineal, que es fotosensible, radiosensible, electrosensible. Si la imagen que tenéis a vuestra derecha, donde pone concentración de melatonina bajo los efectos de los campos electromagnéticos, vemos que si no hay contaminación electromagnética, porque antes hemos visto la natural y ahora vemos la artificial, cuando no hay contaminación electromagnética en nuestro entorno de descanso, hay una producción bastante grande de melatonina por la noche, que es la que nos da la sensación de descanso reparador y la que activa todos los mecanismos antimutágenos, regeneradores o reparadores de células dañadas. Pero si hay un campo electromagnético artificial importante, se bloquea esa producción. Por lo tanto, descansamos mal, nos levantamos muy agotados, pero sobre todo tenemos tendencia a padecer más enfermedades degenerativas porque no hay una correcta limpieza o regeneración celular durante las horas nocturnas. Lo mismo ocurre con la luz. Hoy día estamos la mayoría de gente detrás de una pantalla todo el día con luz LED que domina los azules, cuando en la naturaleza el azul solo se da, la luz solar va cambiando de frecuencia, de intensidad, y la frecuencia cromática a primeras horas de la mañana es más azulada, a mediodía tiende a ser verde, después amarilla, después naranja, y al ponerse el sol la luz que hay en el ambiente es más rojiza. Entonces el cerebro, sus ciclos biológicos, sus biorritmos los acompasa con la luz solar. Pero ¿qué pasa? Si estamos todo el día detrás de una pantalla o iluminados con tubo fluorescente donde dominan los azules, porque es igual que los LEDs actuales, el LED de base es azul, o sea, la luz más intensa del LED es azul y se consigue que sea más cálida a base de ponerle capas de fósforo encima, amarillo, pero de base es azul. Por lo tanto, cuando estamos iluminados con una pantalla de un ordenador o con unas lámparas LED, sobre todo las que son de más de 5000 K, automáticamente el cerebro piensa que son las 10 de la mañana.
Y pero si son, funcionar y... Claro, si son las 10 de la noche, que deberías tener una luz rojiza, antiguamente la única luz que veíamos por la noche eran los infrarrojos de las velas o de la hoguera, de la leña y del fuego. Y eso lo asociábamos con el descanso, ¿vale? Entonces, todo esto va a tener incidencia y hay estudios que muestran cómo realmente cuando descansamos orientados con el campo magnético terrestre descansamos mejor, el pulso cardíaco, la tensión arterial son correctas. ¿Y en el hemisferio sur? Porque tenemos alumnos en el hemisferio sur, también sería el norte. Sí, porque las líneas si veis en la imagen, las líneas de fuerza salen por el sur y suben hacia arriba y entran por el norte. Por lo tanto, si nos ponemos con la cabeza al norte, los pies al sur, entran las líneas de fuerzas por los pies y salen por la cabeza. Y es igual y da igual en qué. De hecho, yo uno de los cursos que di en Argentina, en Buenos Aires, donde se creó la asociación GEA allí en Argentina, uno de los asistentes ya era un señor ya bastante mayor y que llevaba años preguntando a familiares de personas que habían muerto en qué orientación habían dormido habitualmente en su vida. Y le estaban saliendo una media de 10 años más de vida los que dormían habitualmente con la cabeza al norte con respecto al oeste. Porque el norte es relajante. El este, hay una inducción, nos ponemos de través con el campo magnético de la Tierra y hay una inducción electromagnética y cargamos pilas. Entonces, cuando vayas a dormir poco, necesitas mucha energía, mejor dormir con la cabeza al este. El sur crea tensión o nerviosismo porque estamos al revés del campo magnético. Y el oeste, lo que ocurre es que nuestro campo magnético es absorbido por la Tierra. Mandamos energía, o sea, nosotros cargamos la Tierra, pero nos descargamos y es desvitalizante o puede llevar a tendencia depresiva. Y hay un estudio que podéis buscar en internet, Animales orientan al norte, del 2008, donde muestra cómo los animales, veis ahí la gráfica, esto se ha hecho con 10.000 fotos de Google Maps en parajes naturales y he visto que el 95% de los renos, en casi todas las fotos salen orientados que es curioso, al los norte. renos que son los que están más en un ámbito natural. Exactamente, los alces el 86% y curiosamente las vacas solo el 70% aparecen orientadas norte-sur. Esto creó mucha polémica este estudio. Sí, me lo imagino. Y al 2009 se hizo una nueva revisión y se hizo trabajo de campo. Descubrieron algo muy interesante. La mayoría de las vacas que no estaban orientadas al norte es porque pastaban cerca de líneas de alta tensión. Al 2008 no lo habían visto porque en el Google Maps las líneas de alta tensión están borradas para que los terroristas no sepan dónde poner la bomba. Vale. Entonces no se veía esa correlación. Cuando se hizo y de hecho yo puse en internet vacas, líneas de alta tensión, más salió esta imagen que veis, que si veis, una de las cosas que observaron, cuando las vacas se acercan mucho a las líneas de alta tensión, terminan pastando en la dirección de las líneas. O sea, su campo electromagnético deja de orientarse al de la Tierra y se orienta al de esa línea artificial. Y en dirección del campo eléctrico, más que del magnético, que sería transversal, es curioso. Porque el magneto, exactamente, porque hay un flujo en una dirección, ¿vale? Entonces, de alguna manera vemos que esto puede pasar en nuestra casa. Los transformadores, los campos eléctricos de la cabecera a la cama, los aparatos electrónicos, todo esto va a inducir alteraciones en nuestro propio bioelectromagnetismo. Obviamente, cuando entramos ahí, el espectro es amplísimo y podríamos estar días hablando. A mí me apasiona, además tengo una facilidad para ver electrones y ver cómo se mueven, pero no, posiblemente aquí desborde un poco. Lo que sí es interesante, cuando decía yo esto de la resonancia, si miráis esta imagen arriba, veréis que las ondas de baja frecuencia son de kilómetros, ¿vale? Los 50 hercios de nuestra instalación pues tienen 6.000 kilómetros. Las ondas de radio... El diámetro de la Tierra. Que no sé si lo hicieron un poco expresamente. Pero... No, es que de alguna forma es la vibración de la Tierra. Es como la Tierra es una antena, recibe radiación y al vibrar emite una frecuencia, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea 50 hercios o 60 hercios, depende tal, es porque de alguna forma, al ser parecida, como tú dices, al propio pulsación de la Tierra, es como que aprovechas que lo que veremos ahora con las líneas Harman. La pregunta era las líneas Harman, ¿no? Las líneas Harman serían como líneas de circulación preferente de la energía, ¿vale? Estructuras donde se canaliza. Pero aquí lo único interesante de de las muchas cosas interesantes es que veáis arriba donde pone 10 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, 10 metros, las ondas de radio, ¿vale? Tienen entre 1 kilómetro y 100 metros. Antiguamente las antenas
de radio tenían esa longitud, eran de 100 metros de alto, de 50, luego ya se modularon, ya se hicieron antenas más, y ahora no tienen por qué ser, o sea, se pueden hacer. Pero lo interesante es que, por ejemplo, el FM sí, es 1,5 metros, 2 metros, y nosotros de pie o con los brazos extendidos tenemos la misma, digamos, entramos en resonancia, y eso lo habéis experimentado todos, cerca de el antiguo transistor, ¿no?, de FM, que te acercabas y te llevabas la señal o la amplificabas, porque hacemos antena, ¿vale? Interferíamos porque estábamos haciendo antena a esas ondas de FM. Pero cuando bajamos y vamos a las microondas vemos que son centímetros. Y ese es el problema de la telefonía móvil, que la longitud de onda de la telefonía móvil es resonante con muchos órganos que tienen varios centímetros. Por ejemplo, el GSM de la telefonía que usamos está sobre los 30 centímetros, pero el wifi está sobre los 10 centímetros. Y por eso afecta. 5G ya. Y el 5G se va a ir a veces a centímetros o a milímetros. Por lo tanto, va a haber más partes del cuerpo resonante y va a crear más alteraciones. Y si seguimos la escala, vemos una cosa muy curiosa. Los infrarrojos nos calientan porque tienen el tamaño de la mayoría de las moléculas de nuestro cuerpo y de las células. Por lo tanto, absorben la energía, suben la temperatura. Pero curiosamente, los virus y las bacterias son nanómetros, que es la longitud de onda de los ultravioleta. Por eso los ultravioletas son bactericidas, porque esos microorganismos, al ser antenas puras, absorben toda la radiación, sube la temperatura, se los cargan. O sea que, y si vamos bajando en la longitud de onda, cuando llegamos a los nanómetros, los micrómetros o picómetros, ya estamos el tema de la energía nuclear, de la radioactividad, de los rayos X, y ahí es lo más peligroso de todo, porque es resonante tanto con códigos genéticos como directamente con los átomos de un cuerpo. Por lo tanto, es lo más agresivo de todo. Que siempre cuando veo esta la del espectro lumínico, ¿no?, que me hace gracia que esté en una longitud que empiezan las peligrosas, es como lo que separa lo peligroso de lo que aparentemente... Hay nuestro campo de visión, lo que nosotros vemos, porque, a ver, podríamos tener sensores para ver el resto de ondas electromagnéticas. Claro. Hemos de ver un sensor que está en la banda de llamamos cromática, y cada color es una longitud diferente, ¿vale? Y curiosamente, los infrarrojos, el exceso de infrarrojos aumenta mucho la temperatura, entonces tenemos pocos sensores porque si no nos subiríamos la temperatura mucho del cuerpo, y los ultravioleta hay un momento que son destructivos. ¿Qué hacemos? Sí que es cierto que cuando una persona se expone mucho a los ultravioleta, crea una capa de melanina de protección, ¿vale? Entonces sí que es cierto que está en esa escala entre lo bueno y lo que empieza a ser patógeno, ¿no? Pero bueno, es que la vida se ha desarrollado ahí. Todo lo que era destructivo nos ha destruido y ese ser no ha evolucionado. Solo podíamos evolucionar absorbiendo las energías favorables y bloqueando las negativas. Estaría bien comprobar qué tipo de animales ven diferentes espectros y si también ellos a partir de allí desencadenan cualquier tipo de enfermedad. Sí. De hecho, en geobiología estudiamos mucho cómo las abejas, las hormigas y los gatos toleran muy bien las radiaciones terrestres intensas. De hecho, un gato siempre le buscas, le ves o expuesto al sol, el calorcito, sobre un equipo eléctrico o una fibra sintética o un cruce de líneas Harman. Porque ellos se cargan de energía que luego la aprovechan para dar los saltos que dan, descargar miles de voltios en la musculatura. En cambio, a nosotros esto es demasiada energía y nos afecta. Perros, caballos, personas, esa radiación que para el gato, las hormigas o las abejas le resulta favorable y la aprovecha, a nosotros nos crea alteraciones que tenemos que de alguna forma evitar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tema que hablábamos al principio de la radiactividad, y vemos como la zona del Levante está en azul, quiere decir que está en niveles muy bajitos de radiactividad ambiental porque es zona más calcárea, pero si nos vamos al Maresme, la zona de Cataluña, al Ampurdán, o la zona de Gredos, o sea, la Sierra de Gredos hacia exactamente, hacia Extremadura y unos niveles es la roca más vieja de la Tierra. Claro, es que, a ver, pensad, decís, ¿por qué en bioconstrucción hablamos tanto de la cal, de la piedra calcárea? ¿Sabéis lo que es piedra calcárea? Piedra calcárea son microorganismos o seres vivos, es materia orgánica que de alguna forma
la tierra de cultivo se generó a partir de que hubo una serie de microorganismos, sobre todo bacterias, levaduras, arqueas, etcétera, que fueron degradando los minerales base y cuando morían creaban estructuras orgánicas, digamos, residuales. Cuando se fue haciendo una capa suficientemente grande de estos, todo empezó un poco con los estromatolitos, que además son los que generaron oxígeno. Entonces, todo esto al morir eran restos, pero que incorporaban poca radioactividad, porque como la radioactividad daña, cogían los otros minerales, los otros elementos, y al morir fueron dejando un residuo que poco a poco se fue convirtiendo en tierra. En esa tierra creció hierba. De esa hierba luego pudieron comer animales, o sea, la evolución permitió que de esa hierba o de esas algas pudiesen vivir animales, y todos al morir dejaban su residuo, pero eran residuos con bajo nivel de radioactividad. Con millones de años de evolución, como si la hubieran asimilado. Todo lo que fue materia viva ahora cristalizó, y como básicamente lo que más incorporaban era calcio por estructura para los huesos, el carbonato cálcico de los huesos, o la estructura de muchos animales utilizan el calcio, y el carbono atmosférico, por eso el carbonato cálcico. O el calcio en la membrana celular, que también está ahí, ¿vale? Entonces, una de las cosas que más hay en las plantas y que más hay en las personas es carbono y cal, de ese carbonato cal. Entonces, todo eso dejó unas capas que luego, con miles de años, han cristalizado y ahora las cortamos y le decimos piedra calcárea o mármol. Pero inicialmente eran seres vivos, por lo tanto tienen un nivel de radioactividad siempre más bajo que las rocas primigenias, las cristalinas, como son las cuárcicas, feldespatos. Basisílites, que es una estructura muy similar a la del carbono. Sí, pero vibra diferente. Exacto. Y tiene una dureza diferente. Sí, por ¿vale? supuesto. Y tiene más radioactividad. Sí. Esa es la diferencia. Una pizarra, un granito tiene más radioactividad que cualquier piedra calcárea. ¿Vale? Entonces, lo que vemos en geobiología es que esa radioactividad del suelo, que puede ser presente en los minerales, o la propia magma de la Tierra que está emitiendo radiación arriba, no sale uniformemente, sino que cuando hay grietas en la Tierra, fallas, lo que ocurre es que salen más gases radiactivos o que se crean diferencias de tensión eléctrica, ¿vale? Cuando la roca está uniformemente, la tensión eléctrica de esa superficie está equilibrada, hay un equipotencial cero. Pero cuando hay una rotura, hay un punto de tensión y por ahí es como un punto de descarga, donde se está produciendo una descarga eléctrica o radiactiva. Entonces, en su vertical se miden más radiación gamma o se miden una mayor ionización o efectos directamente medibles. Para la gente que es así muy científica, esto sí que puede medir. Esto sí se puede medir y de hecho desde los años 40, yo tengo un libro de radiestesia del año 40, donde los zahoríes detectaron en una casa un problema a una mujer con cáncer de pulmón y vieron que pasaba una falla geológica, ellos detectaban con radiestesia. Entonces hicieron una prueba muy sencilla, porque ahora tenemos equipos de Geigers que son muy sofisticados y que esto lo hacemos en pocos minutos, bueno, en unas horas podemos saber qué lugar emite más radio y qué menos. Pero a uno se le ocurrió algo tan sencillo como coger placas radiográficas con dos láminas de plomo. Una con cuadraditos, agujeros en forma de cuadrado, y la otra con estrellas. Entonces, la pusieron debajo de la cama 15 días y luego revelaron la placa radiográfica. Y salieron los cuadraditos, que es decir, era radiactividad, porque era capaz de atravesar y de hacer reaccionar la placa radiográfica, y venía del suelo porque tenía la forma cuadrada que la parte de abajo. Y hicieron mediciones de radioactividad en los años 40 y detectaron que era gas radón. En los años 40 ya se dieron cuenta que el gas radón estaba relacionado con cáncer de pulmón. Y ahora parece que nos estemos dando cuenta nosotros casi 100 años después. Todo va un poco, ¿no? Sí. Como el amianto, todo va muy lento. Entonces, de alguna forma, vemos que hay eso, que esas zonas de mayor radioactividad o mayor radioactividad de la Tierra tienen un impacto negativo sobre la salud de las personas. Cuando hay fallas, además de gas radón, hay una alteración del campo magnético natural. Puede o no, depende. Mira, tanto el agua subterránea como las fallas, depende si es una zona rica en hierro, habrá condensaciones de material ferroso. Por ejemplo, las aguas que circulan por lugares que hay bastante mineral de hierro, suelen ser más férricas y crean alteraciones magnéticas. Y eso con un magnetómetro se puede medir. En cambio, otras
pasan por minerales cristalinos radiactivos, ese agua es un poco más radiactiva y eso lo detectarás con un Geiger, midiendo la radiactividad, la diferencia de radiactividad de un sitio a otro. Y hay otras, las más comunes, se podrían medir, lo que pasa es que es complejo, esa gráfica que veis aquí de rayitas arriba y pone milivolts. Esto está hecho con un potenciómetro, con un multímetro, como un tester, colocando un electrodo en la mano, en vez de la mano, y el otro en el omóplato. En dos puntos distantes. Con altura, entonces, se le pone en una tensión fija y se ven las variaciones en milivolts de entre esos dos puntos. Cuando la persona pasa por encima de la corriente de agua, hay como una descarga eléctrica, es como que de repente se incrementa el flujo de electrones entre esos dos puntos. Y eso explicaría las reacciones radiestésicas. Las rayitas que veis abajo son respuestas radiestésicas de Zaorís y de personas que han pasado con varillas, de alguna manera que coinciden con los puntos de mayor tensión eléctrica. Sí, que suelen ser los bordes, ¿no? Normalmente. En los bordes donde hay más fricción y hay una fuga. Entonces, de alguna manera, lo que estamos midiendo con las varillas es la reacción electrobiológica, es como una respuesta neuromuscular a un incremento de tensión eléctrica en un espacio determinado. Tiene un efecto físico. ¿Qué pasa? Que hoy día esto en las casas, con toda la electricidad artificial y los materiales sintéticos, es muy difícil de evaluar, ¿vale? Entonces, lo que sí nos es fácil evaluar es el nivel de reactividad de los materiales que introducimos en la vivienda. Ahí tenéis varios tipos de GRES con niveles de... La media en milirems, ahora se trabaja en microsieverts, pero yo soy de la vieja escuela que trabajábamos en milirems, que sería milirems años, sería la reactividad que tú acumularías en tu cuerpo si estuvieras un año seguido en ese lugar, ¿no? Entonces, la media en la península ibérica es de 120 milirems. Lo que os decía antes, Madrid está entre 150 y 250, o el Ampurdán o el Maresme también está por ahí. Entonces, la Comunidad Valenciana está sobre 100, y lo que vemos es que hay materiales, algún tipo de GRES, ahí veis algunos que son 350, casi 360, otros 190, un granito, ¿no? Un granito 200, pero he visto granitos de 400 y pico. El rosa porriño es altamente radioactivo. Sí, yo también he hecho pruebas de estos de materiales y bueno, ya sabes que con la norma técnica medimos, comparamos el interior y el exterior. Sí. Y entonces es una forma de ver si realmente cómo te va la vida, ¿no? Con los diferentes materiales. Es muy importante una cosa. Yo, de hecho, en uno de los artículos en uno de los boletines de GEA, hice un trabajo precisamente sobre la radiación de reactividad y expresé algo que a veces no suele aparecer normalmente en la bibliografía y que hay que tener muy presente. Lo que es el umbral de tolerancia de los seres humanos está relacionado directamente con el umbral de referencia. Las personas que han nacido, que se han gestado y han vivido en su primera infancia en un lugar muy radioactivo son tolerantes a la radioactividad. Las personas que hemos nacido en una zona poco radioactiva nos afecta muchísimo la radioactividad. Y esto me sorprendió porque esto ya lo habíamos observado. Por eso en los estudios geobiológicos medimos la radioactividad ambiental fuera, en el campo, en el exterior, y comparamos con el interior, y si vemos que está más o menos la misma, sabemos que no hay problema. No es un tema de cantidad. Si en el exterior hay 250 y tu material hace 250, tranquilo, porque estás en la ambiental de referente. Que esto es igual que la percepción de la temperatura. Yo siempre hago la pregunta en climatismo, para saber si un lugar es confortable climáticamente, para crear confort, no tienes que solo mirar el termómetro, porque hacemos la pregunta, yo os hago la pregunta, ¿23 grados es frío o es calor? Claro, pues depende de tantas cosas. Yo porque me lo sé, pero depende de la temperatura superficial de las paredes. ¿Y dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? La más importante es la temperatura del exterior. Si fuera, hay 36 grados a la sombra, 23 grados es un frío que pela. Claro. O te abrigas o pillas una pulmonía. Pero ahora que fuera hay 8 grados, entra en un sitio que está a 23 y sudas. Sí, claro. La misma temperatura en función del parámetro exterior, del referente, tiene un efecto biológico u otro. Pues con la radioactividad es lo mismo. Si el ambiente donde construyes es medianamente alto, no pasa nada si pones algún material más radioactivo. Pero siempre que bajes, mejor. Entonces aquí, al final, abajo a la derecha, veis un trozo de piedra calcárea, lo que pasa es que está quemada
pero da 95. Entonces, los materiales calcáreos, la madera, todos estos materiales, de alguna forma, son de muy baja radiactividad, porque, repito, eran seres vivos que terminaron su ciclo, eran seres... De hecho, la radiactividad, tanto el radón como la radiactividad natural, es una de las cosas que yo creo que tienen mucha incidencia y deben de estudiarse bien en la ubicación o en la elección de un buen lugar. Muchísimo, mucho, es bastante más, después de otras radiaciones, pero en realidad es un factor bastante incidente, porque además tendríamos que hablar de lo que yo llamo bioresonancias. Bioresonancia es los materiales que me rodean, cuanto más se parezcan a los materiales que me componen, más resonantes son conmigo. Quiero decir, si lo que más hay en mi cuerpo, aparte de agua, es carbono y calcio, todo lo que lleve carbono o calcio es resonante con mi cuerpo. En cambio, en mi cuerpo hay hierro, pero está un poquito. En cambio, si construyo todo hierro, claro, la proporción... No tienes PVC de momento, ¿verdad? No, posiblemente sí, porque sí, con este estudio que se ha publicado hace poco, de que han encontrado micropartículas de plástico en todas las aguas potables... Sí, bueno, y que todas las personas orinamos bisfenol A cada día. Vale, pues entonces posiblemente hay algunos de los metabolitos del PVC que estén circulando por nuestro cuerpo. Pero siempre son elementos muy residuales, o sea, la proporción es muy pequeñita con respecto a los otros. Por lo tanto, si nos rodeamos de materiales similares, y aquí hago una pregunta que cae por su propio peso. Aunque ahora la mayoría estaréis sentados, posiblemente en una silla sintética, yo cuando llego a este nivel siempre pregunto, a ver, fijaos, los que estáis en el mundo del diseño, sabéis que sillas se han hecho de 1000 formas, pero sobre todo de 1000 materiales. Cuando el plexiglas, sillas de plexiglas, el aluminio, de hierro, hasta de cristal hay sillas, ¿no? Pero curiosamente cuando pregunto a las personas de qué son las sillas de su casa, las que más utiliza, casi todo el mundo me responde de madera. Las más cómodas, sí. Digo, ¿por qué de madera? ¿Y por qué cómodas si muchas de esas sillas son duras cuando te sientas? Pero hay un falso confort. Ese confort de cuando tú te sientas en una silla, cuando tú vas a comprarte un sofá, te sientas un momento en el sofá, ¡qué cómodo! Lo llevas a casa. Y una vez en casa, a la media hora no sabes cómo ponerte, te duele todo. Y el confort real, que es esa silla de madera dura, cuando te sientas, ¡qué incómoda, qué dura! Y llevas 4 horas charlando con los amigos o tal, y ni te enteras que estás sentado en una silla dura. Eso funciona como a nivel más sutil, que es lo que no percibes y es claro, es tu cuerpo es resonante o no. Como pasa con las sillas de metal. Una silla de metal... Como aprender a escuchar al cuerpo. El metal está siempre absorbiendo radiación y disipando. Claro. Siempre es frío. Siempre buscará un sitio por donde salir. Entonces, cuando tú te sientas sobre una silla de metal o estás cerca de un metal, te estás robando energía continuamente. Entonces, hay que buscar esas bioresonancias, aquellos materiales que sean más resonantes. Pero sobre todo, lo que yo, si solo me tuviese que quedar con una cosa en los estudios geológicos, tengo claro que me quedaría con el estudio de las radiaciones de la Tierra, de ubicar la casa que no esté en la vertical de corrientes de agua subterránea, fallas, porque en la práctica yo he visto casas, como he dicho antes, con todos los materiales de construcción sanísimos, y la gente ha enfermado, y he hecho prospecciones, porque hago muchas prospecciones, de casas que están hechas con materiales, hormigón armado, pintura sintética, tal. Las personas llevan 20 años viviendo ahí y están con excelente salud, que de hecho un día hasta casi me enfadé, ¿no? Pero dije, eran unos abuelitos que me pidieron de mirar la casa y estaba todo bien, la cama bien ubicada. Y ellos llevaban como 30 años en la casa. ¿Y ustedes por qué me han llamado? Ah, no, estuvimos en una charla suya y por curiosidad, por saber si hay algo. Pero estaba todo bien. Y los materiales no tienen nada que ver con bioconstrucción. O sea, la energía del lugar les permitía tener mejor salud. Entonces hay que combinar eso. Yo siempre que veo tus dos presentaciones, es mucho peor estar encima de una falla que de una corriente. Sí. El agua es una circulación, crea una diferencia potencial eléctrico y suele empezar con problemas circulatorios. Se ha visto que la sangre circula por las venas por diferencia potencial. Las paredes arteriales tienen carga negativa y la sangre bien oxigenada tiene carga negativa. Entonces, como se repelen, no hay fricción. Vale. La sangre circula, el corazón tiene que hacer poco esfuerzo porque es como un tren magnético. Pero cuando tú comes alimentos cargados de iones positivos, se llaman radicales libres, respiras un aire cargado de ionización positiva, esa sangre cargada queda adherida a las arterias y es cuando se van haciendo trombos porque es electrostática pura, es las pistolas de pintura electrostática, lo mismo.
cuando tú empiezas a respirar un aire más sano, más limpio, con más carga negativa, eso arrastra las cargas positivas que estaban hereditarias y funciona mejor la circulación. ¿Qué pasa? Si tú duermes sobre una corriente de agua y hay una zona ionizada en una parte del cuerpo, ahí la sangre se va estancando, entonces se suele pasar con cansancio, dolor de piernas, malestar, porque no está circulando bien la sangre. Y poco a poco se va a crear problemas, a veces pues de reumáticos, circulatorios, pero suelen ser problemas tipo crónico a muy largo plazo. Mientras que la falla, al salir elementos radioactivos por la falla, al salir partículas reactivas, eso ya tiene un impacto sobre las células y sobre los códigos genéticos y tiene más efectos de tipo cancerígeno o enfermedades más graves. Bueno, yo creo que seguramente debes de tener la charla mucho más larga, pero nos quedan unos 10 minutos. Bueno, pues hablo de las líneas Harman y ya entramos en el debate. Vale, todo esto que estoy hablando no es nuevo, llevamos siglos teniéndolo en cuenta. Yo estuve en Karnak, esa imagen que tenéis a la izquierda, kilómetro y medio, más de 10.000 piedras puestas hace 4 o 5.000 años, y está en una falla geológica granítica, y de alguna forma era una geopuntura. Ellos no solo tenían en cuenta el cuerpo, sino la tierra de arreglarlo. Y esto es un estudio del Baron von Paul en el año 29, en el cual con unas varitas de Debris determinó las corrientes subterráneas que pasaban por un pueblo, y todos los que habían muerto de cáncer en ese pueblo estaban durmiendo, habían estado durmiendo habitualmente sobre una de estas zonas de fuerte radiación terrestre. ¿Vale? Me preguntaba un compañero que hoy no ha podido asistir. Claro, todo el mundo necesita medir y parametrizar, y cuando hablas del resentir, ¿no? Del sentir las cosas, la gente como que, mucha gente, ¿no? Pero los que son más analíticos les cuesta creer estas cosas. En cambio, en el 1929 un señor pudo demostrarlo con totalmente, corriente de agua. Y hoy te seguiré haciendo. Ahí el tema es, cuando hablamos de bioelectromagnetismo, por ejemplo, hasta el año 95... no hubo ningún Nobel relacionado con el bioelectromagnetismo, se dio a unos médicos que pudieron computerizar la diferencia potencial eléctrico entre las células, las membranas, entre cómo las células se comunican eléctricamente, no solo bioquímicamente. ¿Qué pasa? Era muy sencillo. Hasta esa fecha, siempre que poníamos un electrodo para mirar cualquier parte del cuerpo, cambiamos el potencial, el electrodo cambia el potencial eléctrico. Sí. Tuvieron que inventar unos electrodos de plástico con unos materiales tal para que no hicieran para no alterar el experimento. Exactamente, ¿no? Entonces, realmente es muy reciente el poder afinar tanto. Hoy día ya podemos afinar tanto. Pero al final, la cantidad de parámetros que intervienen para que un cuerpo funcione son tantos que la ciencia solo ve unos pocos, los más fuertes, el ruido más grave, más de fondo, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. La energía que consume un amplificador de música es la misma, esos baffles emiten a 100 vatios, tanto si es heavy metal como si es música sinfónica. El efecto biológico de estar sometido a 100 vatios de música, heavy metal o 100 vatios de música, no es lo mismo. ¿Vale? La misma intensidad, la frecuencia sutil hace que el efecto biológico sea. Pues aquí ocurre algo parecido. Con intensidades muy parecidas, porque tú vas con un Geiger y tal, sí, ves un 10% más de reactividad en el cruce de líneas Karman, pero en un 10%, ¿eso qué importancia va a tener? A nivel de procesos biológicos sí puede influir. Claro, sobre todo cuando se mezcla con una vena de agua o con una... Porque lo que hemos visto, esta red que estáis viendo ahí, lo que hace poco trajimos a algunos expertos alemanes del Instituto Harman, y realmente, como se decía antes, más que hablar de líneas Harman, a mí me gusta hablar de líneas de circulación preferente de la energía. Es como los puntos de acupuntura, los meridianos del cuerpo. Durante siglos, durante muchos años se negó la existencia de los meridianos, los puntos de acupuntura, hasta que fuimos los occidentales que fabricamos un buscador de puntos de acupuntura que es un simple tester que te manda electrones por una mano, por un electrodo, y con el otro vas pinchando y ves que cuando coincide con el punto de acupuntura circulan más electrones. Pero es que se ha inyectado un líquido radioactivo, y cuando se inyecta la zona que no es punto de acupuntura se acumula alrededor del pinchazo, y cuando se clava en el punto de acupuntura circula por el ki. Sería zonas de circulación preferente de ki.
Llámenlo electrones, fotones hecho con haces de luz óptica, haces de luz, con fibra óptica, y lo mismo. Los fotones penetran más dentro del cuerpo cuando coincide con la acupuntura, entonces son zonas de circulación preferente de electrones, de fotones o de partículas radiactivas, pero todavía no hemos encontrado la estructura por donde circulan. Es lo que siempre dicen, ¿no? Que los egipcios no supieran que existieran aviones no quiere decir que no se pudiera volar. De hecho, al cabo de 2000 años se ha podido volar, vale. ¿no? Es lo mismo. Pero ahí el tema también es, por ejemplo, en bioconstrucción tenéis que tener muy, muy en cuenta de no clavar una pica de toma de tierra sobre un cruce de líneas Karman y sobre un cruce sobre una corriente. ¿Por qué? Porque estos puntos son de entrada y salida de energía y descargan mucha energía. Si yo estoy clavando una pica para descargar la electricidad hacia la Tierra y la clavo en un punto que me emite de la Tierra hacia arriba, pues estoy con el telurómetro, lo ves, cómo, y con el ómetro, tú ves cómo aumenta la resistividad en el cruce de líneas Karman y en cambio en la zona neutra baja la resistividad, por lo tanto es más efectiva. Es imprescindible hacer un estudio geobiológico de la parcela antes de empezar. Yo llevo 30 y tantos años mirando casas y asesorando tanto a la parte geobiológica como a la parte de bioconstrucción. No hay manera, un compañero preguntaba, ¿y no hay manera de sanear o estas geopatías? Si te quieres gastar dinero, hay mucha gente que te vende neutralizadores, sistemas, apantallamientos, etcétera. Mi experiencia, y vuelvo a decir, son 30 y pico años, ya lo experimenté con los prospectores, con los geobiólogos franceses y suizos con los que aprendí. La mayoría ya entonces, pensad que en los años 30, 1900, se prohibieron en Alemania los neutralizadores de radiaciones telúricas. Porque en los años 20, con las investigaciones de Von Paul, Cody, hubo varios investigadores que demostraron que había zonas más favorables y zonas que eran perjudiciales, y entonces empezaron a salir muchas empresas que ponían plomo, que ponían cosas para neutralizar. ¿Y qué pasó? Pues que de alguna forma, durante un tiempo, por ejemplo, el plomo absorbe esa radiación, pero cuando se satura la descarga de golpe. Entonces había una mejoría y luego había un empeoramiento. Y lo otro es radiación que sale a la Tierra y va hacia el cosmos. ¿Qué haces con ella? ¿La desplazas hacia un lado? Pues hemos visto que algunos que han hecho cosas para desplazarla, luego es el vecino o el otro que se la lleva. Entonces, la experiencia, que este es un caso típico, este que estáis viendo ahí en la pantalla, me hizo mucha gracia porque los alemanes dicen, no, el 90% de las prospecciones empiezan por la llamada telefónica de una señora. Porque sois más sensibles, esto está comprobado científicamente. El cerebro de la mujer responde, tiene respuestas que se miden con magnetoencefalogramas con variaciones del campo magnético de la Tierra de apenas 3 nanoteslas. El campo magnético de la Tierra estamos entre 25.000 y 50.000. Una variación sobre la media del momento de 3 nanoteslas y hay una respuesta en el cerebro de la mujer. Los hombres necesitamos como mínimo 30 nanoteslas para tener la misma respuesta. O sea, sois más sensibles. Por eso son las que tienen más fibromialgia, las que tienen más electrosensibilidad, porque toda su biología está más resonante con estas energías. Vale. Pues en este caso fue un señor que me llama porque que le mirara la casa en Alicante. Y cuando fui a mirarla, hago la medición, procuramos que no nos digan nada, es una de las premisas, que no nos digan nada sobre los problemas que están padeciendo para no condicionar. Aparte, los aparatos eléctricos y la radioactividad no lo condicionas, pero la parte de sensibilidad se puede condicionar. Perdón, compañeros, he tocado una cosa que no debía tocar. Entonces, aquí lo que ocurrió, es que mientras estaba marcando las corrientes con unas cintas, unas tiritas y tal, vi que la señora le daba unos codazos al marido. Y cuando ya está, digo, sí, y vieron esta imagen en su habitación. Entonces me explican, la señora dormía fatal, dormía, que casi no dormía, dolores de cabeza, se levantaba con unos dolores de espalda terribles. ¿En cuánto tiempo hacía que lo tenía? No, ella llevaba 1 año y medio ahí. ¿Solo? Sí. Fue capaz en 1 año y medio de desarrollar la sensibilidad. Bueno, pero es que el caso curioso es que ella se levanta hecha polvo cada mañana, el dolor de espalda durante el día se le iba, pero cada mañana lo volvía a tener. Claro. Y le decía al marido, ¿por qué no llamamos a alguien que nos mire la casa? Eso son tonterías, yo duermo estupendamente, eso, que decimos que sois hipocondríacas, no sé cuándo, nada. Total, que un día va la señora y dice, ¿sabes qué? Nos cambiamos de lado. La mujer pasó a dormir del lado, desde la imagen que veis, al lado derecho, y el marido sobre la zona alterada y el cruce. A los 15 días era el marido que llamaba, porque ella empezó a dormir estupendamente y él a tener dolor de cabeza y a levantarse con dolor de espalda. En 15 días.
Tengo una pregunta de Y una simplemente compañera. desplazando la cama 70 Exacto. centímetros desaparecen los problemas. Una compañera dice distancia entre las líneas Harman. Es totalmente aleatoria, aunque veréis en muchos libros y manuales, aunque la distancia de separación más estándar suele ser las paralelas norte-sur unos 2,5 metros y las paralelas este-oeste 2 metros. Pero esto solo es una referencia, porque por ejemplo cerca de líneas de alta tensión las encontramos cada metro, metro y medio, y en parajes naturales donde no hay contaminación artificial a veces las encontramos cada 3 metros, o sea que en realidad es una red energética que transporta tanto la energía natural como la artificial. Entonces, en ambientes donde no hay incluso hay algunos geobiólogos o expertos que dicen, no, las líneas Harman no existen, no tal, y en realidad lo que están diciendo es, cuando no había contaminación electromagnética, las líneas Harman no afectaban la salud de las personas. Pero ahora, esto es como un riachuelo, imaginaos, cuando digo canal de circulación preferente, cuando llueve, llueve uniformemente, pero una vez llega a la Tierra, circula preferentemente donde haya una hendidura, donde haya un canal. Y da igual que por ahí en ese canal le caiga agua limpia como agua sucia o de un desagüe. Toda el agua que llegue a esa superficie circulará preferentemente por ese canal. ¿Qué quiere decir? Claro, la red Harman drena la energía, tanto natural como cualquier energía artificial. Entonces, donde hay contaminación electromagnética son muy agresivas las líneas Harman. En cambio, en parajes naturales que no hay contaminación artificial son poco agresivas y si no las tienes en cuenta no pasa nada. Ahora, las fallas y las corrientes subterráneas sí que casi siempre tienen efectos biológicos. Porque si tuvieras, por ejemplo, una corriente de agua y no tuvieras línea Harman, ¿te perjudicaría? Normalmente sí. También. Normalmente sí. O una falla seguramente, ¿no? ¿También? Exactamente. En cambio, dormir sobre una línea Harman no tiene por qué crear ningún problema. Un cruce a veces sí, ese órgano se ve inflamado, es el que te duele. Y a veces lo que ocurre con muchas personas es que no notan ninguna molestia hasta que, por ejemplo, tienen un disgusto, se muere un pariente, claro, o sea, cuando su sistema inmunitario está fuerte, dicho de otra forma, cuando nuestro campo electromagnético, por la alimentación, el ejercicio y la actitud mental, está fuerte y tenemos un buen campo, es una especie de malla protectora, ¿no? No, vendría a decir de filtro. Vale. Nuestro propio campo electromagnético, ¿sabéis? Como las películas de la Guerra de las Galaxias, no sé, cuando la nave dice escudo magnético y ya desvía los misiles, pues nosotros cuando estamos sanos, fuertes, nuestro propio campo electromagnético filtra esas radiaciones, por lo tanto apenas nos afectan porque de alguna forma rebotan sobre nuestro campo. Pero cuando nos desvitalizamos, vamos estresados, pues siempre, insisto, y lo he dicho al principio, es factor sinérgico. Nunca es un solo factor, sino siempre es la sinergia de los factores. Por lo tanto, si podemos encontrar este lugar que la energía natural de ese lugar es favorable, de alguna forma eso sería el objetivo. Porque el objetivo al final es minimizar la incidencia sobre tu cuerpo de cualquier tipo de contaminación. De alguna manera, cuanto menos factores de riesgo estés expuesto, más, de alguna forma, más probabilidades de que estés en equilibrio físico, mental, emocional y, por tanto, que funciones bien. Cuanto más factores de riesgo te expongas, radiaciones de la Tierra, radiactividad, líneas Harman, corrientes, compuestos químicos y contaminación eléctrica. Pues ahí están todos los boletos para padecer enfermedades. Creo que hemos respondido a todas las preguntas que he podido ver. Que creo que queda la de Javier, que dice si las partículas radiactivas que están encerradas en la Tierra y salen por las fallas. Efectivamente, es así, se liberan... Claro, de alguna forma piensa, ahí hay tres partes de la radiactividad. Partículas alfa, beta y radiación gamma. Radiación gamma la está por todas partes y dependerá de los materiales del subsuelo y lo atraviesa absolutamente todo, hasta 9 metros de hormigón. Quiero decir que es el gran problema de la radiactividad. Pero en cambio las partículas alfa y la beta interactúan fácilmente con cualquier material. Entonces, cualquier material que superpongamos, esas partículas quedan atrapadas hasta saturación. Si satura, las libera. ¿Qué pasa? Si hay una grieta, una fisura, una diaclasa, que es que las rocas están separadas, por ahí pueden escapar. No son atrapadas por esos materiales. Como el agujerito de la tela asfáltica, seguro que cuela. O un agujerito en una pared y fuera hay luz y dentro está oscuro. Por el agujerito entrará la luz, pues porque esas radiaciones pueden pasar más fácilmente. Bueno, compañeros, no os hemos podido escuchar, pero sí que hemos podido contar con la presencia de Mariano, al cual agradecemos que esté aquí. Cualquier otra duda, si te parece, Mariano, y nos lo envíen por correo y te la Perfectamente. Estamos a vuestra disposición
Y bueno, la pena es que los libros, tanto Vivir en Casa Sana, que lo escribí en el 88, como el gran libro La Casa Sana, y a mí me gusta mucho este de Casa como Saludable. Casa Saludable, están todos agotados. O sea, si podéis conseguir alguna segunda mano, por ejemplo, los de Vivir en Casa Sana y el gran libro de Casa Sana, hay una web, porque en Amazon están muy caros, están ciento y pico, 200 euros y tal, pero hay una que es Iberlibro, y ahí se encuentra bastante. Ahora, el de Casa Saludable habrá que pedirle a Elizabeth que lo reedite, porque la verdad es que está, de alguna forma, el gran libro de Casa Sana, que es un libro muy didáctico y muy es del 92. Por ejemplo, entonces no había la contaminación electromagnética de la telefonía móvil, no hemos hablado aquí, pero es uno de los problemas que estamos viendo que está... Uy. Ah, bueno, vale. Bueno, yo digo bien, vale. Muy bien. Nada. Gracias a todos, gracias por la paciencia. Veis que me gusta hablar, no os dejo hablar a vosotros, pero espero que todo esto, bueno, en el fondo animaros por algo muy bonito, y es que poder dedicarse a una profesión que ayuda a los demás a estar mejor, a tener mejor salud, a resolver problemas, porque claro, en mi caso me han encontrado problemas muy graves, y ves como bueno, este es un ejemplo muy simple, pero ves que simplemente cambiando yo, claro, son muchos años, me encuentro gente a veces en el supermercado, oye, ¿te acuerdas que hace 20 años viniste a mirarle la casa de mi hijo que tenía unas alergias, una rinitis y tal, y no le encontraban, y siempre con antihistamínicos? Le cambiamos la cama de sitio y nunca más ha vuelto a tener problemas. Entonces, con cosas muy sencillas se pueden resolver problemas muy grandes. Entonces, mi único consejo sería: no gastéis tiempo y energía en intentar manipular las energías para filtrarlas, corregirlas. Gastad tiempo, energía y dinero en buscar los buenos sitios. Son muchos años de experiencia con muchos profesionales y todos llegamos a la misma conclusión. Lo ideal es buscar el sitio que de por sí emana una energía favorable para la vida. Y si lo encuentras, eso es lo que te va a propiciar. Aunque luego cometas algún error, porque no siempre vas a poder hacer una casa 100% ecológica, pero si la energía del lugar es favorable, la gente disfrutará de ese espacio, tendrá salud y lo vivirá mejor. Así que ánimo y adelante. Muchas gracias.